Política y Sociedad con Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. En Presencia Universitaria por la noche. Muy buenas noches. Dos aspectos ocupan la atención de la opinión pública: la caravana de migrantes centroamericanos rumbo a los Estados Unidos y el debate sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por la temporalidad y la cercanía, vamos a abordar el asunto relacionado con el aeropuerto. Desde su campaña, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la construcción del nuevo aeropuerto, proponiendo como solución la habilitación de la base militar de Santa Lucía como una alternativa viable en lo económico y lo funcional, además de señalar que había signos de corrupción. Sin que aún tome posesión y se le haya impuesto a la banda presidencial, Andrés Manuel tiene intervención o decide sobre asuntos torales para el país, y hemos visto que ha tenido que dar marcha atrás y hacer reconsideraciones, pues le hemos dicho repetidamente en este espacio: una cosa es una campaña y otra muy distinta el ejercicio del poder. Ya dio marcha atrás en el asunto del ejército, que había ofrecido regresaría a los cuarteles. Tras la cita con el general Cienfuegos y su Estado Mayor, vio la realidad del país y decidió que debe continuar el ejército en la Marina en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pues de otra manera llegaríamos rápidamente a la colombianización en sus peores tiempos y a un Estado fallido. Dio marcha atrás y no pasó nada. Por el contrario, el gobernante debe aceptar la realidad del país y adecuarse a las mejores condiciones para que continúe la gobernabilidad y el progreso. Hoy se enfrenta a otra gran decisión, muy discutida y analizada por muy diversos ángulos, ante lo cual decide someterlo a una encuesta popular. Desde mi punto de vista, hay un error de origen. No es el pueblo quien más sabe de este asunto, ni debe politizarse o aplicarse una medida que puede resultar populista pero impráctica desde el punto de vista técnico y funcional. ¿Qué puede usted saber, o yo como ciudadano común, sobre la aeronáutica si la situación se resuelve a través de la consulta, que además no es genérica ni tiene la metodología y el rigor científico de una verdadera encuesta? Esto podría llevarnos a una decisión equivocada sobre un asunto tan trascendente para la economía y el crecimiento del país. Deben ser los técnicos, los expertos en la aeronáutica, los constructores, los ecologistas incluso, quienes deben opinar, no la gente que nada sabemos de aeropuertos, aviones, orografía y muchas otras disciplinas que involucran el establecimiento de un aeropuerto internacional. De ahí las discusiones que se han generado. Lo más lógico y correcto es que sean ellos los que opinen a través de mesas de trabajo profesional y especializado. No es el pueblo, que nada sabemos de este asunto, mas por la manera en que se ha manejado esta situación, los seguidores de López Obrador serán quienes manejen la encuesta, son quienes están manejando la encuesta, y sería un error que si la responden nada saben sobre el tema y los resultados numéricos y no técnicos pueden ser los que inclinen la balanza. Un piloto, amigo mío de nuestra generación, lo cuestioné precisamente sobre este tema y me hizo las siguientes consideraciones. El aeropuerto de México está totalmente saturado, ya tiene 60 años y desde su origen fue mal planeado. La orografía, los volcanes, el Cerro de la Villa y el eje entre una y otra de las pistas están mal planeados y no pueden hacer operaciones simultáneas, es decir, desde el principio se limitaron a la mitad de su capacidad. Toluca no es opción por la altura. Las compañías de aviación, muchas de ellas han dejado de operar, y Cuernavaca es solo un aeródromo que no tiene el rango y implicaría una mayor inversión. Puebla tampoco es una opción, ya que la ceniza volcánica es muy peligrosa para los aviones y es constante que ésta esté sobre esta población. Santa Lucía, que es la opción que plantea AMLO, está en la base militar, que para la Fuerza Aérea es una posición estratégica, y ya señalaron que no se moverán de ahí. No sé por qué razón no se le ha dado difusión a esta situación, tal vez precisamente por aspectos de seguridad. Pero si accedieran a dejarla, no solo tendrían que hacerse otro aeropuerto, otras instalaciones para los militares, y sería una doble inversión. Sería pues más costoso.
También dijo que operativamente el aeropuerto de la Ciudad de México solo tiene un número determinado de pistas. Si mal no recuerdo, comentó que son 75 puertas o puestos. Es decir, el aeropuerto de la Ciudad de México ya no tiene dónde tener los aviones en tierra. Y para que ustedes den una idea, el Aeropuerto Internacional de Londres tiene 400 puertos y la que se proyecta en la Ciudad de México tendrá 300. Hasta ahí algunas de las consideraciones técnicas. Las económicas son tal vez más importantes y de muy largo alcance. Primero, porque ya se lleva adelantado en más de un 40% el nuevo aeropuerto que se haría. ¿Y qué, pregunto yo, qué se haría con lo hecho? ¿Qué sería con todo ese dinero? Pues se tiraría a la basura. Pues el proyecto es específico para un aeropuerto que considera los problemas incluso de sismicidad que tenemos en la capital de la República. Y la otra, tal vez la más trascendente, la señal que se dé a los inversionistas y a los calificadores internacionales, que de ahí depende en mucha manera el desarrollo y el crédito para México. La continuación del proyecto entonces va mucho más allá del inmueble. En sí mismo está planeado para incrementar el turismo y consolidar el desarrollo del país. Las calificadoras internacionales, insisto, están muy atentas a la situación de Pemex, a la situación del aeropuerto y al próximo presupuesto nacional. Deben ser técnicas y no financieras y no populistas, por supuesto, los criterios que deben imperar en este asunto, porque sobre todo implica el futuro de la nación. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.